Pues bienvenidos a Vida Nueva para San Luis. Hemos estado viendo a través de estos domingos el libro de Jueces. Hoy vamos a estar viendo sobre el personaje de Gedeón. Y cuando pensamos en Gedeón, normalmente recordamos historias como lo del vellón, que si Señor, que aparezca mojado, que aparezca seco, una parte u otra. La historia de los 300 que combaten, las grandes victorias que Dios hizo por medio de él en los capítulos 7 y 8 del libro de Jueces. Vamos a tocar de una forma muy rápida el capítulo 7 y 8, nos vamos a centrar mucho en el capítulo 6, porque antes de los milagros, antes de esas victorias, antes de estos 300 soldados, hay una radiografía espiritual impresionante en el pueblo, en Gedeón, en cómo Dios muestra su gracia. Entonces vamos a les invito a que abran su Biblia, hoy vamos a leer mucho. Abran su Biblia en Jueces capítulo 6, desde el versículo 1. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos de Oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer a Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque cuando subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Me pueden dar luz aquí? Algo. Los madianitas descendían. ¿Me puedes poner la siguiente diapositiva, Lalo? Los madianitas descendían de Madián, hijo de Abraham con Cetura. Esto lo puedes ver en Génesis capítulo 25. Abraham tuvo 3 mujeres. Sara, ¿se acuerdan que tuvo a Isaac? Está Agar, la sierva, que tuvo a Ismael, y también está Cetura. Madián es descendencia de Cetura y Abraham. No eran completamente extraños para Israel. Había una cercanía histórica. Incluso Moisés, y les estoy poniendo de este lado, Moisés vivió en tierra de Madián. Cuando Moisés sale de Egipto, él un tiempo va a esa tierra. Ahí se casa con Séfora, su mujer, y su suegro Yetro era madianita. En algún momento hubo convivencia y cercanía y relación, pero el problema, y se los pongo del otro lado, comenzó cuando Israel empezó a mezclarse espiritualmente con pueblos que no compartían pacto con Dios. No fue una enemistad instantánea, fue una infiltración progresiva. Costumbres, prácticas ajenas a Dios, y lo que antes estaba cerca terminó dominando al pueblo de Israel. Muchas veces, hermanos, aquello que termina saqueándonos no comenzó como un enemigo, sino como una influencia tolerada a lo que poco a poco le abrimos espacio en el corazón. Y a pesar de que estamos viendo la historia de Gedeón, tú puedes ir aplicando todo esto a tu vida. Porque esto no es ajeno para el cristiano, es más, el cristiano puede darse más rápido cuenta que pasa esto, que es poco a poco vamos abriendo áreas en nuestro corazón, espacios. Los madianitas no entraron de golpe a destruir al pueblo de Israel. Primero hubo esta cercanía, se toleraron, se mezclaron, hasta que aquello que Israel permitió terminó robándoles su fruto, su paz y su libertad. ¿Creen que puede haber cristianos que sufren esto? Sí. Cristianos que
por alguna u otra cosa les terminan robando la paz, sus frutos. En el capítulo 6 de Jueces, los madianitas no necesariamente llegaban y mataban primero a Israel, les robaban el fruto, esperaban el tiempo de la cosecha y llegaban a destruir y a saquear todo. Eso representa cosas en nuestra vida espiritual que quizá parecen no ser tan peligrosas al principio. Por ejemplo, hábitos. Son cosas que decimos, no hombre, no pasa nada. Hábitos, amistades, pensamientos. No, pues que mamá me dijo, mi papá me decía desde chiquito que yo era un inútil. Entonces, son cosas que después cuando Dios te dice que actúes, prevalece más ese pensamiento que lo que Dios es. Porque has estado conviviendo con eso, has tolerado, o crees que no es tan importante a veces atender esos asuntos, y cuando tienes que accionar, son esas cosas las que te frenan, las que te mantienen mal. Ambientes, pequeñas concesiones espirituales. ¿Cómo será una concesión espiritual? Lo he dicho en otras prédicas. Por ejemplo, ¿quién batalla para orar? ¿Quién batalla para leer la Biblia? Entonces estás en el día y hoy tengo que leer la Biblia, la tengo que leer, pero estoy cansado, estuve muy ocupado, ahorita lo hago, ya estás en la cama y quieres, aquí acostado la leo y ni lees nada, porque vas teniendo pequeñas concesiones. U otra, te crees que andas muy bien espiritualmente, leíste la Biblia, dices, no importa si veo algo que no debo de ver un ratito, porque al fin yo leo la Biblia, yo ya oré, ya tuve mi devocional. Si he hecho pleito o discuto con mi esposa, no pasa nada. Son pequeñas concesiones espirituales. Cosas que no te destruyen de inmediato, pero poco a poco te van vaciando espiritualmente. Sé que muchos de los que estamos aquí hemos experimentado esto. Que hay cristianos que se sienten vacíos. Cristianos que se sienten débiles espiritualmente, andan en los huesos. Porque estás esperando ver que si tu vida no está expuesta abiertamente a temas muy grandes, no estás tan metido en problemas. Pero lo que nos enseña esta parte de la palabra es que son pequeñas cosas que toleramos. Por eso Israel terminó escondiéndose en cuevas. Un pueblo que fue llamado para gobernar terminó viviendo escondido por causa de lo que toleró. Y esto también podemos aplicarlo al testimonio, hermanos. Dios nos rescató y somos llamados a hacer luz en medio de donde estemos. Pero se te hace más fácil convivir con los de tu trabajo, parecerte a los de tu trabajo, volarte las horas como los demás de tu trabajo. Chavos, hablar como hablan los chavos de tu escuela, tomar, andar en el despapalle porque así lo hacen los de allá, porque quieres caer bien y te mezclas y toleras. Pero después tienes que vivir como un cristiano escondido, porque ¿cómo vas a hablar de Dios si hace 2 horas estabas en el chupe con tus cuates? Si no frenas tu boca. Entonces ese mal testimonio nos hace vivir como cristianos escondidos, porque hay pequeñas cosas que estamos tolerando. El enemigo no siempre busca destruirte de un día para otro. Muchas veces busca debilitarte lentamente, robarte el fruto, quitarte la pasión, vaciar tu fuerza espiritual y acostumbrarte a vivir escondido. Hay cristianos que pueden estar semanas sin orar, porque permitieron cosas en su vida, alguna actividad, cosas que no deben andar haciendo, que después ya no se quiere acercar a Dios. Y ahí permanece escondido. Dios no siempre... Ahora, ¿se acuerdan con la parábola del sembrador donde dice que viene el enemigo y roba? Un cristiano que no está ejercitándose, lo dice en el libro de Hebreos, que tenemos que estar ejercitando nuestra vida espiritual para que alcancemos madurez. Pero alguien que descuida su vida espiritual
va a ser muy fácil que te sientas vaciado espiritualmente y que te empieces a acostumbrar a vivir de esa forma, a medias en tu relación con Dios. Ahora, Dios no siempre quita automáticamente todo lo que puede dañarnos, porque Dios está esperando que maduremos en discernimiento y podamos decidir tomar las decisiones correctas. ¿Qué esperas? ¿Que Dios te quite la chamba? Son cosas que abiertamente no son malas, el trabajo, pero sabemos que hay veces que el trabajo se puede volver nuestro Dios, ¿sí o no? Dios no te va a quitar necesariamente esas cosas, tienes que tener discernimiento. Por ejemplo, un problema en el trabajo, las horas que le dedicas. Puede haber gente aquí que es muy buena para trabajar y eres buenísimo en lo que haces, pero Dios te va a decir, sí, pero hasta aquí. Vete a estar con tu familia, sirve en la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es bueno descansar? Sí. ¿Dios nos va a quitar los descansos? No, hasta es un mandato. Pero esto desproporcionado se vuelve un ídolo. Dios no nos va a quitar todas esas cosas. Espera que nosotros podamos tener discernimiento. Checa si hay relaciones en tu vida que no parecen peligrosas. Chavos mayores de 12 años, levanten la mano, por favor, que estén aquí. Adolescentes, adolescentes y jóvenes, levántenla bien. David, tú no tienes 12. Tú estás joven. Tenemos ahí a esta Nati, a Joshua. Chequen si hay relaciones que no parecen peligrosas, pero te enfrían espiritualmente. Jóvenes, aún las mujeres ya más grandes, chequen sus relaciones. Si están chismeando, si están diciendo tonterías, si ves que no te está dejando algo bueno, tienes que dejar eso, ¿sí o no? Miren, hay un escritor de un libro, se llama Matt, y él hace un comentario muy padre. Dice, ¿cómo poder? Este libro trata sobre la plantación de iglesias, se llama Radical. Y dice esto, ¿cómo podemos conciliar el hecho de que cuando alguien quiere abrir una iglesia está esperando tener 2,000 seguidores, iglesias de 2,000 personas, 3,000, cuando el que inició la iglesia no le importaba eso? ¿Cómo concilias que el líder que inicia todo esto, Jesucristo, no andaba detrás de las masas? Bueno, aplicándolo a esto también, un cristiano, ¿cómo podemos conciliar a un Jesucristo que es radical, sí o no? ¿Jesucristo era determinante? Lo que tenía que hacer, eso hacía. ¿O creen que Cristo decía, bueno, para pasado mañana? Las cosas las hacía en tiempo y en forma, aunque esas cosas le trajeran sufrimiento, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo concilia un cristiano que ande dejando las cosas para mañana, para pasado? Si Dios te está diciendo que dejes una relación, ¿cuándo la debes de dejar? Hoy. Tú no puedes regresar el siguiente domingo igual. Tu campo de batalla es de lunes a sábado, si quieres. Tú no puedes volverte a sentar a escuchar una prédica sin tú haber tomado acción en lo que Dios ya te dijo que te activaras. Porque te digo una cosa, le va a pasar a tu cabeza que se va a empezar a hacer así. Y después tienes muchos argumentos de por qué deberías de obedecer, pero no obedeces. Si Dios te está diciendo que dejes algo, déjalo. Hay entretenimientos que no parecen pecados graves, pero debilitan tu hambre espiritual. ¿Y por qué hago referencia a la parte digital? Los hombres cuiden sus ojos, cuiden su santidad, porque estamos en una era donde la parte digital nos consume el tiempo, nos consume el cerebro. Estás comiendo con el celular, estamos en el baño con el celular, a veces te estás bañando y pones algo ahí en el celular, vas en el carro, celular, estás a veces con la familia, celular. Pregunta, ¿estos entretenimientos, verdad que acaban haciendo graves? Sí, y debilitan tu hambre espiritual. Hay pequeñas tolerancias que en un día
terminan gobernando esas áreas de tu vida. ¿Puedes pasar a la siguiente, Lalo? El problema con Israel es que perdió primero la vigilancia. Repitan conmigo, vigilancia. Vigilancia espiritual antes de perder la cosecha. Porque siempre que algo comienza a robarnos por fuera, normalmente primero encontró un espacio por dentro. Les puse en la imagen esas lámparas de aceite, recordando a las vírgenes que el mandato es: esténse al pendiente de que esto no se apague, que se mantenga viva la relación. Busquen al Espíritu Santo, busquen la palabra, busquen la madurez espiritual. Cuando tú pierdes, ¿se acuerdan cuál es la demanda hacia estas vírgenes? Estaban desconcentradas, estaban en quién sabe qué cosa. Esto es lo que le pasó al pueblo de Israel. Dejaron de estar vigilantes en su relación con Dios. Los madianitas representan esas cosas que permitimos permanecer cerca sin discernirlas, hasta que un día terminan saqueando lo que Dios quería producir en nosotros. Hay dos pueblos, están los amalecitas y los madianitas. Los amalecitas, ya lo hemos visto en otras prédicas con esto de Jueces, los de Amalec, pueden representar un ataque totalmente frontal y directo. Pero los madianitas representan influencias y ataques indirectos, lo que no parece tan grave. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? El problema del ser humano no es solo que abandona a Dios conscientemente, sino que puede acostumbrarse tanto a vivir lejos de Él, que solamente vuelve a clamar cuando el sufrimiento se vuelve insoportable. En el libro de Jueces, Israel había dejado a Dios, había caído en idolatría y desobediencia, pero fíjense lo que dice, vamos al versículo 7. Dice: cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas. Dice que clamaron a Jehová a causa de los madianitas. Es interesante que no clamaron porque extrañaban a Dios. Y le pido al Señor que hable a tu corazón, porque esto lo puede experimentar un cristiano. Y los de allá afuera ni conscientes están de Dios. Los que están conscientes de Dios están aquí. ¿Y cuántas veces oramos porque ya estamos metidos en el problemón? Pero no porque extrañamos a Dios, sino porque se vuelve insoportable la situación en la que estamos. ¿A quién le ha sucedido? Y esto nos puede pasar en nuestra vida cristiana. A veces no reaccionamos cuando dejamos de orar, cuando se enfría nuestra pasión por Dios o cuando perdemos sensibilidad espiritual. Seguimos viviendo normalmente, pero cuando llegan los problemas, la ansiedad, la crisis y el dolor, entonces ahí sí clamamos. Ahora pongan atención en esto. Cristianos que son guiados por el sazón externo, o sea, hasta que ya hay problemas, evalúan su relación con Dios. ¿Sí me están cachando? Ven problemas ya muy evidentes y ahí empiezan apenas a juzgar, a tratar de discernir si hay algo mal en su relación con Dios. Eso habla de un cristiano muy inmaduro. El peligro es acostumbrarnos más a la ausencia de Dios que al pecado mismo. Hermanos, lo vuelvo a repetir, pongan atención. El peligro es acostumbrarnos más a la ausencia de Dios que al pecado mismo, porque Dios es el único que nos puede salvar. El pecado ahí está expuesto todo el tiempo, pero olvidarnos de Dios, problemón. Llegar al punto donde nos duele más la crisis que haber perdido nuestra intimidad con Él. ¿Alguien de aquí le ha dolido perder su intimidad con Dios? Amo a mi esposa, feliz Día de las Madres. Pero cuando Heyeli llega a mi vida, la madianita, cuando Heyeli llegó a mi vida, yo estaba clavadísimo con Dios. El pastor Daniel iba a mi casa a darme mis zarandeadas
todos los días. Fue un tiempo andaba en depresión y toda la onda. Y esta fue la Biblia que me regaló. Esta. Yo todo el tiempo era comerme la Biblia y iba y me predicaba y me enseñaba y me salía de mi cuarto a comer, ir al baño y me regresaba y orando. No hablo de fanatismo. Realmente había una dependencia pero brutal por la situación en la que me encontraba. Y por ahí empezó a aparecerse Geyeli. Ay, vuelta a Jesús. Y me acuerdo muy bien que Dios me decía, ten cuidado. Que ella no se meta en tu relación con la mía. Tu tiempo es mío, tu corazón es mío. Ahorita todo tuyo, lo tuyo es mío. Entonces me acuerdo que mis primeras pláticas con Geyeli era de ya. Y después esto de andar de novios, alargaba mis pláticas y empezaba este asunto de ya no estoy orando. Eso es fácil que nos suceda. Porque el mundo demanda, porque las relaciones demandan, porque los compromisos demandan. Pero necesitamos darnos rápido cuenta cuando estamos dejando nuestra intimidad con Dios. ¿Están de acuerdo, hermanos? Que a lo mejor Dios te está hablando a ti. Aún así, la misericordia de Dios es hermosa, porque aunque Israel clamó por necesidad, no necesariamente por arrepentimiento profundo, Dios respondió. Pero aquí hay algo muy importante. Nos enseña que Dios sigue oyendo al que clama, pero también nos invita a madurar, buscándolo no solamente por lo que necesitamos, sino porque Él quiere que le amemos. Vamos al versículo 8, 9 y 10. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Israel estaba clamando por alivio, pero pongan atención cómo Dios responde. Dios respondió enviando primero una palabra antes que una solución. Dios respondió primero enviando una palabra antes que una solución, porque el mayor problema no eran los madianitas, sino un corazón tan desconectado espiritualmente que ya no podía discernir la voz de Dios, ni la intención ni el propósito que ellos tenían, aunque Dios les siguiera hablando. Entonces, a veces como cristianos: Señor, contéstame, pero quieres que Él cambie tu circunstancia, y Dios no va a responder así. La primer parte por donde Él te va a hablar, ¿por dónde es? Por su palabra. Lo que tú vas conociendo de Dios, Dios lo va a traer por medio de su Espíritu en medio de una crisis a tu mente. ¿Y tú quieres solución de la circunstancia? No. Dios te va a recordar primero su palabra. Puedes pasar a la siguiente diapositiva y vamos al versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Ofra era una localidad en un territorio de Manasés. No era un lugar muy importante ni políticamente, y esto nos enseña algo, que Dios muchas veces comienza a obrar en lugares escondidos y muy comunes. Joás y los abieseritas, Joás que es papá de Gedeón, significa que es del clan de Abieser, una familia dentro de la tribu de Manasés. Y es muy interesante lo de Joás, porque lo vamos a ver más adelante en el versículo 25, que Gedeón creció en un ambiente espiritualmente mezclado. Aquí casi no se ve,
Pero les puse esta imagen como a Gedeón adolescente, y ahí en el fondo está los dioses de Madián: Baal, Acera. Y quiero que por favor lleves esto a tu vida, porque nosotros también estamos creciendo con asuntos en el entorno, problemas cuando esas cosas del entorno las metemos a nuestras casas. Y no hablo de imágenes, hablo de costumbres, hablo de formas. Gedeón creció en un ambiente espiritual bien mezclado. Y esto es muy importante porque Dios llama a Gedeón no desde un hogar perfecto, sino desde un contexto contaminado espiritualmente. Dios no está buscando ambientes perfectos para llamar personas, pero Dios va a llamarte a ti en medio de una generación que está perdida. Pásale la siguiente, Lalo, por favor. Les pongo aquí arriba a Gedeón, y si se fijan lo que dice allí en el versículo 11, dice: y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Le pedí esta imagen que me la hicieran, porque el trigo se trillaba en lugares altos y abiertos. Una vez el pastor enseñó de esto. El trigo se tenía que golpear para que caiga el trigo y toda la paja se la lleve el aire. Por lo tanto, tiene que estar arriba o en un lugar más alto. Este Gedeón está en un lagar. Que es un lugar excavado, está por debajo, usado para prensar uvas con los pies, no para el trigo. ¿Por qué este Gedeón se encuentra en ese lugar? Porque tiene miedo. Israel había caído tan bajo que ahora hacían su trabajo a escondidas. El pueblo llamado para poseer la tierra, ahora vive una mentalidad de supervivencia. A ti Dios te llamó a hacer algo, pero si no estás agarrado de Dios, caminando con el Señor, tú vas a acabar haciendo totalmente las cosas diferentes. Gedeón estaba produciendo en un lugar incorrecto, porque el miedo siempre termina moviendo a las personas fuera de su diseño original. Y aplicado, por ejemplo, al ser papás, te da miedo confrontar a tus hijos, te da miedo hacer lo que tienes que hacer en casa, y acabas dando órdenes por debajo de tus hijos. ¿Pasa o no pasa? Sí. Dios te llamó a gobernar tu casa y acaba la casa gobernando todo. Dios te mandó a administrar tu economía y es al revés. Ahora la economía te tiene bajo super mega deudas, esclavizado. El ángel llega precisamente ahí. No encuentra a Gedeón en una victoria militar, no lo encuentra conquistando, lo encuentra escondido, cansado y sobreviviendo. Y aún así Dios le dice, vamos al versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y esto es muy impresionante porque Dios no le habló según su condición presente, sino según el propósito que él tenía. Y es muy padre estar viendo el libro de Jueces porque el protagonista es Dios, no es Gedeón. Es Dios obrando a pesar de la humanidad, Dios obrando a pesar del pueblo de Israel. Pero vemos cómo están estos personajes en la palabra de Dios con los que podemos empatizar. Porque ¿quién está ahorita en tribulaciones? Muchos. Y te digo una cosa, Dios está contigo. Hay un comentarista que dice esto, dice que Dios llamó a Gedeón conforme a lo que su gracia haría en él, no conforme al hombre temeroso que era en ese momento. Dios suele aparecerse a los suyos cuando están ocupados en su deber, aunque sea en debilidad y temor. Ejemplos: Pedro, Pablo, Moisés, chorro. A Pedro, ¿qué lo agarró haciendo?
estaba pescando. Y si tú crees, no, es que yo debo de estar en la alabanza, debo de estar allá arriba predicando o de misionero para que Dios, ahí donde estás, Dios ya quiere tratar contigo. Y si dices, pero es que ahorita estoy sometido a un pecado que, alcoholismo, adulterio, lo que tú quieras, es el momento para que te arrepientas. Porque el Señor te visita. Gedeón tenía miedo, sí, pero no estaba completamente paralizado. Estaba intentando preservar algo allí en el lagar. Hay personas heridas, escondidas y cansadas, pero dentro de ellas a veces hay este pequeño deseo de guardar algo de lo que Dios les dio. Cristianos que comenzaron súper bien y se fueron apagando y los oyes hablar y todavía hablan de una pasión con Dios. Su forma de vivir no los ves igual. Si tú eres uno de esos cristianos, córrele, arrepiéntete delante de Dios. Todavía está eso en ti. Vamos al versículo 13 en adelante. Y Gedeón le respondió: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y el menor en la casa de mi padre. Y Jehová dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Ya un día el pastor nos hablará más al respecto de lo que es una cristofanía y un tipo de Cristo. Cristofanía, rápido, es como una encarnación preencarnada de Cristo en el Antiguo Testamento. Literalmente Gedeón no se da cuenta, pero está enfrente de Dios, está enfrente de Cristo. Y Gedeón alcanza a ver esto. Vayan al versículo 18. Vamos a seguir leyendo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura, una efa de harina, puso la carne en el canastillo y en el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Puedes pasar, ahí está, ese está bien. Y lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él así lo hizo. Y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta de la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, la cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ay, Señor Jehová, he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy. Y está padrísimo esto que está pasando entre Gedeón y el ángel, porque le dice: espérate tantito, no te vayas. Gedeón no quiere perder ese momento. Vas a ver a lo largo de la vida de Gedeón un hombre con dudas, tiene temor, y aunque no entiende del todo, hay algo dentro de él que reconoce que lo que está sucediendo en ese momento es demasiado. No te vayas. Habla de mucho del corazón humano. Cuando Dios empieza a revelarse a una persona, la persona, aunque pueda estar confundida y llena de preguntas, empieza a surgir un hambre de Dios. Y pongan atención en esto: Dios prefirió una obediencia, aunque Gedeón trae sus miedos, prefiere una obediencia activa que una valentía imaginaria sin acción. No, es que y si Dios me manda, y te pide otras cosas más sencillas y no las haces. Por eso hablo de estar llenos de información en la cabeza
y decir que sí, Dios, Jehová Nisi, todo lo que tú quieras, pero no estás tomando decisiones activas. Un cristiano constantemente debe de estarse moviendo. Si aflojas un poquito el paso, te enganchas, te acomodas. ¿Cierto o falso? A veces pensamos que obedecer significa ya no sentir miedo, y la verdadera fe no siempre elimina inmediatamente ese temor, sino que actúa a pesar de ese temor. La madurez espiritual de Gedeón no apareció de golpe, fue Dios formando la valentía en un hombre, aunque todavía tenía miedo. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, Lalo? Por favor. Vamos al versículo 25 en adelante. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en el holocausto, con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo lo que Jehová dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Gedeón primero, antes de pelear contra Madián, Gedeón primero tuvo que derribar el altar dentro de su propia casa. Dios le está enseñando a Gedeón: no puedes liberar externamente una nación mientras internamente sigues tolerando idolatría en tu propia casa. Y esto aplica para nosotros. Todos queremos victorias públicas, pero Dios primero quiere confrontar tus altares privados. Dios no comenzó usando a Gedeón contra los madianitas, comenzó confrontando los ídolos escondidos en su casa, porque antes de enfrentar enemigos externos, primero tiene que Dios tratar esto. Pasa a la siguiente, por favor. Si tú lees del versículo 28 al 35, para reducirlo, vemos cómo Gedeón hace lo que Dios le pide, tira las imágenes, corta ahí la imagen de Baal y de Acera, y la gente empieza a reaccionar. Vayan al versículo 29. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo le dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó el altar. Hay una escena en este tramo de la palabra de Dios, que aunque Gedeón quiso hacerlo en secreto, de noche, mira, cuando haces las cosas bien, tarde que temprano Dios lo va a sacar también a la luz. No te andes escondiendo de hacer las cosas bien, ¿ok? Pero cuando a la mañana siguiente, cuando toda la ciudad se entera, el ambiente de la idolatría que había quedó expuesto. ¿Qué tenía que andar haciendo el pueblo de Israel? Quejándose por haber tirado un toro. ¿Sí cachan la locura que está pasando con el pueblo de Israel? Dios trató primero con Gedeón en lo íntimo: tira las imágenes de tu casa, haz esto. Pero cuando lo hace externo, el pueblo reacciona y se enfurece más por la caída del altar que por los años de opresión que estaban viviendo. ¿Hasta qué punto el corazón puede acostumbrarse espiritualmente a aquello que lo destruye? Yo entiendo que alguien afuera y quitarle el alcohol sea difícil, ¿sí o no? Pues nosotros tenemos al Espíritu Santo. Pero que un cristiano puede batallar, sí, pero es alguien que tiene que luchar. Pero un cristiano acomodado, un cristiano acostumbrado a seguir practicando el pecado, deja mucho que decir.
no checa a un cristiano acostumbrado a aquello que lo destruye, porque se supone que Dios lo rescató de eso. Vemos a Joás, que en su propia casa había estas imágenes, había todo esto. Es impactante ver cómo ahora él es el que defiende, al escuchar las acusaciones con su hijo. Cuando la verdad de Dios entra a una casa, muchas veces expone lo absurdo de los ídolos que antes parecían normales. Por eso un cristiano, en un trabajo, en una causa ruido. Si tú no estás causando ruido, hay un problema. Porque tú llegas a un lugar donde se están haciendo las cosas mal. Una de dos, o tú lo haces como ellos, o te ves como alguien sabio que Dios te está dando las formas de no hacer las cosas igual. Tarde que temprano te van a decir, ¿y tú por qué lo haces así? Vas a empezar a ser diferente. Muchas veces la obediencia de una sola persona comienza a despertar a otros que llevan años dormidos espiritualmente. Dios toma a un hombre escondido, a este Gedeón, temeroso y lleno de dudas, y lo convierte en un instrumento de liberación. Pero lo hace de una manera donde queda claro que la victoria no viene de la capacidad humana, sino de Dios. Es en este capítulo donde Dios dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Lo que viene más adelante son muchos milagros, cosas impresionantes, pero es importante entender lo que Dios empieza a transformar en el corazón de este Gedeón. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva? Al final del capítulo 6, Gedeón todavía lucha con algunas dudas, y es aquí donde pide la señal del vellón. ¿Se acuerdan? ¿Puedes poner donde está la imagen con el vellón, Lalo? Y eso muestra algo muy humano, que ande pidiendo ahí señales. Aunque ya había visto milagros, todavía necesitaba seguridad. Necesitamos aclarar algo. Lo que pasa con Gedeón no necesariamente fue un modelo ideal de una fe madura. Digan conmigo, no es un modelo ideal de una fe madura, pero sí refleja la paciencia de Dios con un hombre en proceso. ¿Estamos? Las condiciones en las que se encontraba Gedeón son unas cuestiones muy específicas. ¿Un cristiano puede estar pidiendo señales iguales? No. Pero este pasaje se ha sacado mucho de contexto. Pide señales, y pide que entonces, si es de Dios, pasa esto, y si es de Dios. Un cristiano, pongan atención en esto, un cristiano, la primer señal que debe de estar pidiendo es que sus decisiones estén acordes a la santidad de Dios. Porque el Espíritu que habita en él lo va a llevar a la santidad. Por eso necesitas leer su palabra. La señal va a ser que tú veas coherencia con su palabra. Entonces no estén pidiendo señales de esa forma, porque este Gedeón era un inmaduro, no tenía el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Vemos allí en el capítulo 7 que ocurre algo muy impresionante. Se sabe en esta historia, donde Gedeón ya está listo para pelear, pero Dios empieza a quitarle gente, y esto parece contradictorio. De 32,000 soldados, lo deja solamente con 300, porque Dios quiere que Israel no se confundiera que la victoria no iba a ser con capacidad humana. Necesitamos enfatizar que la reducción del ejército tenía un propósito espiritual, eliminar toda posibilidad de orgullo en Gedeón y en el pueblo. Dios quería una victoria tan imposible que solamente pudiera explicarse por la intervención de Dios. Dios muchas veces reduce nuestros recursos, hermanos, para que aprendamos a depender más de su presencia que de nuestra fuerza. Y ahí me ha tocado estar viviendo estos últimos años.
y a lo mejor algunos de ustedes también, que vemos cómo Dios va bajando. Oye, trabajamos, pero no vemos, pero no nos falta nada. Dios nos sostiene, ¿sí o no? Y al final del día, ayer hablaba con una persona y me decía, me van a subir el sueldo si Dios quiere, y gana bien. Dice, me lo acabo. Y si realmente esa persona hiciera cuenta, se va a dar cuenta que sigue siendo Dios el que lo sostiene, porque gastamos más de lo que necesitamos. Y a veces estamos en circunstancias donde Dios deja ver que ni todo nuestro dinero, ni todo lo que hacemos podría solventar lo que Él solventa. Lo que hace fuerte al pueblo de Israel no es el tamaño de sus recursos, lo sabemos, sino que Dios está con ellos. Vemos que este ejército de 300 no vence por su superioridad militar, sino por la obediencia. Y Dios les pide llevar trompetas, cántaros y antorchas. Humanamente esto no tiene sentido para irte a una guerra, pero Dios estaba enseñando que la victoria espiritual no nace de métodos humanos, sino de una obediencia radical. Si, oye, te van a decir a ti que te agarres a trancazos con alguien, un ejército, y te dicen, llévate un jarrito, ¿tú le entras a los trancazos? No tiene lógica por ningún lado. ¿Cómo tiene que ser la mentalidad de que si Dios les dice, vete con un jarro, me voy con un jarro? Ser radical, ser obediente. Estos son los que quedaron. Ahora hay algo muy padre con estos. Les puse ahí unas imágenes del jarrito. La luz estaba escondida dentro del cántaro hasta que el cántaro fue quebrado. Hay un comentarista que hace este comentario y se me hace padrísimo. Dios muchas veces usa vasos quebrantados para manifestar su luz. Necesita Dios quebrarte. ¿Ok? Cuando tú obedeces, va a haber quebrantamiento. Y cuando está ese quebrantamiento, viene esa luz en medio de una circunstancia. La luz no se veía mientras el cántaro estaba intacto, venía dentro del cántaro. Fue el quebrantamiento lo que permite ver esa luz. ¿Puedes pasar a la siguiente, Lalo? En el capítulo 8 vemos a Gedeón dominando a los madianitas. El hombre que antes estaba escondido, haciéndolo del trigo, ahora está persiguiendo a sus enemigos, a esos reyes. Pero también el capítulo 8 deja ver algo muy importante. Jehová tuvo muchas victorias enormes, Gedeón, pero todavía seguía siendo muy humano, vulnerable. Después aparecen señales de desgaste espiritual, decisiones peligrosas, si tú estudias el capítulo 8. Y esto nos enseña algo muy importante. Una gran victoria espiritual no significa que ya no necesitemos cuidar nuestro corazón. Pasa lo de los 300, vemos milagros como lo del vellón, vemos cosas que van pasando a lo largo del capítulo 7 y 8. Pero la palabra de Dios nos quiere enseñar que necesitamos seguir cuidándonos. A lo mejor Dios a ti te dio una victoria ayer, te conseguiste un trabajo, felicidades, gloria a Dios, pero no descuides tu relación con Dios. Necesitas seguirte cuidando. Dios puede darte una victoria en público mientras todavía sigue tratando áreas profundas en lo privado. No te olvides de que Dios sigue tratando contigo si Dios te dio ya una victoria. Vemos en el corazón de Gedeón, en el capítulo 8, que él rechaza ser rey. Por favor, vayan al capítulo 8, versículo 22. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará.
Jehová señorará sobre vosotros. Él ya entendió que es el Señor el que gobierna, no él, que él no es el libertador principal, es el Señor. Rechaza ser rey, reconoce que Jehová debía de gobernar, entendía el valor de la adoración. Si tú sigues leyendo el capítulo 8, te das cuenta que Gedeón manda a hacerse un efod. Él entendió que la cuestión era estar pegado con Dios, adorar, pero la regó otra vez. Porque ¿quién le dijo que se hiciera un efod? Nadie. Y lo más loco, si tú sigues leyendo el capítulo 8, es que él quiso levantar algo representativo con el efod, como un adorador, pero como no se lo pidió Dios, el corazón del pueblo estaba tan torcido espiritualmente que convertía fácilmente cualquier símbolo en sustituto. ¿Qué hicieron con el efod? Lo agarraron. El pueblo de Israel no sabía relacionarse con Dios directamente. Necesitaban tocar algo, necesitaban mirar algo, depender de una figura visible. ¿Puedes poner la siguiente diapositiva, por favor? La historia de Gedeón no es la historia de un hombre naturalmente valiente. Es la historia de un Dios paciente que toma personas débiles y las transforma mientras caminan con Él. La historia de Gedeón es hermosa porque vemos a un Dios levantando un libertador para rescatar a Israel de la opresión de los madianitas. Pero también vemos los límites humanos de un libertador. Sabemos que Gedeón, con estos miedos que tenía y sus dudas, necesitó señales, y aún después de grandes victorias siguió siendo un hombre imperfecto. Y esto es justamente lo que la Biblia quiere enseñarnos, que todos los libertadores humanos son temporales e incompletos. Porque al final Gedeón no podía cambiar completamente el corazón de Israel. Podía derrotar enemigos externos, pero no podía definitivamente quitar la raíz del problema espiritual. Te pongo aquí unas comparaciones. Gedeón fue un libertador levantado por Dios. Cristo es mismo viniendo a libertarnos. Cristo es Dios mismo viniendo a libertarnos. Gedeón liberó a Israel de los madianitas por un tiempo, pero Cristo vino a libertarnos definitivamente del pecado, de la muerte y del dominio de las tinieblas. Gedeón fue llamado mientras estaba escondido, pero Cristo vino a buscar a los escondidos y a los perdidos. Gedeón derribó altares de Baal. Cristo viene a destruir los ídolos de tu corazón. Gedeón necesitó señales. Cristo es la señal definitiva del amor y del poder de Dios. La historia de Gedeón puede que te inspire, pero la historia de Cristo nos salva. Quizá hoy alguien se siente como Gedeón, escondido, cansado, limitado, lleno de temor. Pero así como Dios encontró a Gedeón en el lagar, Cristo sigue encontrando a personas quebrantadas para darles una libertad que ningún otro libertador puede dar. Porque no hay opresión más grande que Él no pueda romper, ni un corazón tan escondido que Él no pueda restaurar. Te invito a ponerte de pie. Cierra tus ojos, por favor. Señor, te damos gracias porque tenemos personajes como Gedeón que nos enseñan la humanidad. Podemos sentir empatía en que a veces nos falta la fe, en que a veces tenemos miedo, en que a veces dudamos de ti. Te damos gracias porque permitiste que estos personajes estuvieran en tu palabra para poder mostrarnos que tú vienes y rescatas a los que están así, Señor. Te pido por mis hermanos, por esas pequeñas áreas que están trayendo grandes problemas, que ellos se puedan dar cuenta, que ellos puedan reconocer en su corazón esas cosas que tú les has dicho que dejen. Te damos gracias porque nos muestras que nos has llamado a hacer grandes cosas, que Gedeón no es más grande que nosotros, también nos llamaste a grandes peleas, pero primero quieres
que derribemos esos pequeños altares en lo oculto, en lo íntimo, en nuestras casas. Ayúdanos a tener lo íntimo en orden. Ayúdanos a tener nuestras casas, nuestros matrimonios en orden. Que antes de estar juzgando lo de afuera, podamos estar juzgando bien lo de adentro, Señor. Danos discernimiento. Danos discernimiento para poder ser radicales con las cosas que tú pides. Te damos gracias, Señor, porque no dependió de un hombre el salvarnos. Eras tú mismo. Te damos gracias porque en tu palabra nos muestras que no hay otro redentor como tú, que no hay otro libertador como tú, que nadie puede deshacer las obras que tú haces. Y nos muestras al pueblo de Israel cómo tú siempre cumples tus promesas para con ese pueblo. Y hoy nosotros somos tu pueblo, somos tus hijos y eres nuestro libertador, Señor. Te pido por mis hermanos su semana, que ellos puedan ubicar bien dónde están sus batallas, que escojan muy bien sus peleas, que te adoren con todo su corazón, Señor. Y te entregamos este tiempo de aprender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.